Hola, ¿cómo les va? Continuamos con el video número 39, donde vamos a ver hoy lo que es JSON. Entonces, fíjense, JSON es muy utilizado, ya vamos a ver su definición, es muy utilizado en la mayoría de los lenguajes de programación. O sea, si hay un lenguaje de programación que se considere el lenguaje de programación, debería soportar JSON. Entonces fíjense que aquí tenemos desde Pascal, Perl, Photoshop, bueno, mire, fíjense que hay infinidad de lenguajes que soportan JSON, C++, JavaScript, Scala, Ruby, Packet y todos estos formatos. Por aquí debemos tener JavaScript. ¿Dónde está JavaScript? C numeral, COBOL, Visual Force Pro, Visual Basic. Por aquí debe estar Python también, Java, JavaScript. Entonces nosotros vamos a ver en JavaScript es este objeto, el objeto JSON, pero en mayúsculas. Es como lo tiene implementado Java. Entonces, ¿qué es JSON? Bueno, JSON es un formato ligero de intercambio de datos. Leerlo y escribirlo es simple para humanos, mientras que para las máquinas es simple de interpretarlo y generarlo. Bueno, aquí está la historia desde el 99, etcétera, etcétera. Y los elementos que soporta, o sea, los tipos de datos que soporta JSON es object, o sea, objetos, arreglos, string, number, o sea, números, true, o sea, verdadero, falso y nulo. O sea que nosotros que tenemos objetos, por ejemplo, o sea, tipos de datos como none, como undefined, como infinity, eso no lo soporta JSON, sino solamente esto. Eso hay que tomarlo en cuenta porque si no va a dar un error. Vamos a ver si me abre esto aquí. Voy a ver si abre esta página. Ajá. Ok. Entonces, JSON tiene tiene un formato para un formato válido que sigue ciertas características. Entonces voy a tener, pero primero antes de explicar eso, fíjense que hay una variedad de API REST, ¿verdad? En la web que alojan este tipo de datos, o sea, y que eh, algunas son gratis y que yo puedo consultarlas y obtener ese conjunto de datos de interés. De las API REST, la referencia es de estado representacional o REST es un estilo de arquitectura de software para sistemas de hipermedia, bueno, distribuidos como en la web. Entonces veamos esta definición que está aquí. La API REST es una interfaz que dos sistemas de computación utilizan para intercambiar información de manera segura a través de Internet. La mayoría de las aplicaciones para empresas deben comunicarse con otras aplicaciones internas o de terceros para llevar a cabo varias tareas. Entonces ahí en la web ustedes se van a dar cuenta, eso lo vamos a ver más adelante, lo que son las API, pero para ir adelantando algo, yo puedo consultar por ejemplo, datos del clima, datos no sé, datos socioeconómicos, por ejemplo, datos de censo de personas que yo puedo consultar y hacer cierto estudio, cierto análisis que tenga de interés. Entonces, lo que es JSON pues es muy utilizado a nivel de programadores. Lo van a ver ustedes todo el tiempo. Entonces, ya saben. Pero yo quiero mostrarles algo por acá. Mira, yo tengo aquí una página. Esto fue que me estuve aquí practicando unas cosas. Pero yo tengo una página acá que voy a utilizar JSON para cargar un conjunto de datos de una API que está en cierto servidor alojada. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a cargar de esta página, ¿verdad? De JSON Placeholder, que una API libre, ¿verdad? Para pruebas. Ella me tiene ciertas
sí, cierto conjunto de información guardado en, en formato JSON. Y fíjense que para JavaScript me da este código para yo poder obtener el JSON. Fíjense. Y si ustedes ven esto, si ustedes analizan, estos son promesas, ¿verdad? O sea, ahí está el método fetch, que eso lo vamos a ver más adelante, que permite obtener datos desde una base de datos, desde un servidor, bueno, desde donde me lo permita este método. Y recuerden que then tiene que ver cuando es exitoso la promesa. Entonces esto seguro está devolviendo una promesa, está retornando una promesa. Y yo tengo acá en la respuesta, pues yo tengo el JSON que estoy tratando de descargar. Y luego, bueno, en la siguiente, como esto retorna una promesa, yo puedo seguir utilizando el then. Y aquí en esta parte ya tengo el dato, ya tengo el conjunto de datos y acá yo ya puedo manipularlos. Entonces, ¿cuál es los datos que yo quiero recuperar? Bueno, no voy a hacer esto porque tienen muchos, 100, 500, no, esto de usuarios. Este de usuarios y fíjense, estoy consultando acá esta API, estoy consultando y fíjense que aquí lo tengo. JSON placeholder y aquí está el JSON. Entonces, hablemos un poco bueno, vamos a terminar esto y después vemos la sintaxis de este formato JSON. Entonces, lo que yo quiero es cargar, o sea, descargar o transferir a mi sitio web esta información de usuarios y de nombre, username, email, address, bueno, toda la dirección, etcétera, etcétera. Aquí tengo 10 usuarios. Entonces, yo preparé aquí esta página web, o sea, esta página web que tiene JSON y le asigné un evento a este botón que cuando yo le dé cargar, o sea, que le dé clic a este botón, se me cargue información de esta API que contiene. Y fíjense que el primero es, ¿cómo se llama? Leanne Graham. Vamos a ver aquí en el JSON que yo estoy consultando. Aquí, ok, aquí está, Leanne Graham. El segundo, para verificar, pues sería Ervin Howell, ¿verdad? Y aquí lo tengo. Y así, bueno, aquí están su nombre de usuario, su email, phone y website. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, ya hemos avanzado en JavaScript al punto que ya nos vamos a comenzar a usar lo que es el document, o sea, utilizar mi página web para yo proceder, o sea, mostrar información a través de algún evento. Fíjense que estos son tablas, esto lo estoy haciendo con Bootstrap, todo esto con Bootstrap, y la carga de estos datos lo estoy haciendo con JavaScript. Eso lo vamos a ver después, más adelante, pero lo que quiero mostrar es qué es lo que a dónde nosotros vamos a llegar, o cuál es la potencia de JavaScript. Entonces, bueno, entremos mejor a código. Ya sabemos que con JavaScript podemos hacer estas cosas. Fíjense que aquí actualizo la página, vuelvo a cargar, consulta la API. Si se dan cuenta que tarda cierto tiempo, bueno, aquí porque cargó rápido, pero hay un retardo allí, por eso es que se usan promesas para eso. Recuerden lo que es la programación asíncrona, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, voy a cerrar esto, esta es la página, placeholder, JSON placeholder, esta es la página. Y bueno, y aquí hay algunas definiciones, se van a dar cuenta ustedes cuando estén trabajando de que es muy utilizado JSON. Voy a cerrar esto, cerro esto. Ok, aquí tengo un validador de JSON. Fíjense que aquí puedo validar el formato, ya vamos a utilizarlo. Y eliminemos esto que está aquí también. Ok, entonces veamos. Hay dos funciones, o sea, bueno, vamos a verlo acá. Ok. Abramos aquí la consola. Bueno,
¿quién tenemos acá? Bueno, aquí sería ¿quién? Código 1. Vamos a preparar esto aquí. JSON HTML y aquí sería código 1. Control S. Aquí es donde vamos a trabajar. F12. Ok, y esta no, porque aquí es donde ya hemos hecho. Bueno, y este es un rompecabezas que a veces para desestresarme un poco, pues me pongo ahí a armar ese. Código 1 no, sería código 1, es este. Sería el código 2, sería el código 3. No, sería el código 4 entonces. Esto que vengo practicando aquí haciendo algunas cosas. Ya, disculpen un momento aquí. Ok. JSON tiene código 1 y aquí tenemos código 1. Ok, bueno, vamos a ir explicando esto. Fíjense que aquí yo tengo un objeto. Un objeto que tiene cédula, nombre, apellido, edad. Bueno, tiene estas propiedades. Y dentro de esas propiedades, pues tiene otro objeto, que es el horario del estudiante. Aquí tenemos cédula, nombre, apellido, edad, materias, beca. Fíjense que beca es null. Horario es otro objeto, ¿verdad? Que está comprendido por base de datos. Tiene los lunes, programación los martes, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense lo que vimos anteriormente. Para JSON, en este caso, ahí están todos los datos permitidos. Está el string, están los números, objetos, null, etcétera, etcétera. Entonces, aquí yo estoy mostrando ese al estudiante, ¿verdad? Estamos mostrando aquí al estudiante, aquí en la consola y aquí está el estudiante. Y fíjense, lo muestra como un objeto porque aquí tiene la llavecita. Entonces, para trabajar con JSON en JavaScript se utiliza el objeto, el objeto JSON o JSON, todo en mayúscula. Y, bueno, vamos a abrir eso aquí un momentico para... en la MDN. O sea, para ver qué me muestra. Ok. Entonces, en JSON, fíjense que JSON tiene solamente dos métodos, parsec y stringify. Entonces, veamos a ver qué hace cada uno de los métodos. El método, vamos a poner esto aquí en español, mejor para leerlo más rápido. Ok, el parsec, este método, el método parsec, analiza una cadena de texto como JSON transformando opcionalmente el producto por el análisis. O sea que yo le paso a este señor una cadena de texto y él me devuelve un JSON. Y el stringify es lo contrario. El stringify yo le paso un objeto, ¿verdad? Le paso un valor válido en JavaScript para JSON y él lo transforma a cadenas de caracteres en formato JSON. Entonces veamos, una de las características que tiene JSON, o sea, una de las, yo lo tengo por acá para explicarlo, aquí está. Ok, aquí tenemos. Primero que todo, para yo almacenar data en formato JSON, el archivo tiene que tener la extensión .json, así como se ve acá. La extensión del archivo tiene que ser JSON. No se les olvide. Entonces, hablemos del formato de JSON. Del formato de JSON tiene que tener cada valor, o sea, cada propiedad del objeto tiene que tener clave valor. Es muy parecido a los objetos. Tiene que tener clave valor. La clave y el valor tiene que estar en doble comillas. La clave y el valor. No se puede hacer esto. Fíjense que me da un error de una vez. Me muestra el error. No se puede hacer esto.
No se puede hacer comillas simples. Me muestra el error, no es un formato permitido para JSON. Cada propiedad se separa por coma, ¿verdad? Cada par clave valor se separa por coma y la clave valor se separa con 2 puntos, como lo están acá. Y fíjense, el objeto debe estar encerrado entre llaves. Puede ser que yo tenga una cantidad que son uno de los formatos más utilizados, que yo tenga un arreglo de objetos. Se dan cuenta que permite agregar objetos y cada objeto debe estar separado por coma. Ahí está. Entonces fíjense que no tengo error, aquí tengo un objeto, el primero, y aquí tengo el segundo. Aquí es como que si tuviese a Pedro, vamos a suponer a Pedro, o sea, otro objeto, a Pedro Ramírez, ¿verdad? Cédula 2399, aquí para diferenciarla, y vamos a suponer que ve las mismas materias, a la misma horario que Ana. Entonces, clave valor entre comillas, separado con 2 puntos, doble comilla, obligado, cada propiedad se separa por coma, y los objetos deben ir entre llaves, ¿verdad? Y puedo tener un arreglo de objetos. Eso a medida que vayamos avanzando y vamos a ir seguro, vamos a hacer aplicaciones utilizando este formato y seguro vamos a hablar de nuevo sobre eso. Entonces aquí tenemos un validador de JSON. Cuando ustedes estén trabajando pueden utilizar esta página para validar de que sus JSON estén bien escritos. Fíjense que si yo le doy aquí validate JSON, aquí me aparece que JSON es válido. Si yo quito aquí le quito a esto y le digo valide el JSON y me dice no, que hay un error. Entonces bueno, estas son herramientas que sirven para uno trabajar. Que le permiten a uno hacer eso. Control S, perdón. Validar JSON de nuevo y ya está otra vez. Ok, entonces utilicemos los métodos estos, el método stringify y parse. Ok, veamos a ver acá. Aquí tenemos JSON. ¿Cuál era lo que estaba viendo? Ok. Entonces, aquí nosotros tenemos un objeto válido en Java. Aquí lo tenemos. Estudiante, tal y tal. Aquí lo imprimimos, aquí está, que era lo que les estaba comentando hace rato. Y fíjense cuando yo utilizo el método stringify, este que está aquí. A el objeto le aplico esto que está acá. Le aplico este método del objeto JSON. Y fíjense lo que está devolviendo. Es lo segundo que está acá. Está devolviendo esto es una cadena de caracteres. Fíjense que aquí lo muestra como una cadena de caracteres. No hay, fíjense que no lo puedo desplegar ni nada, sino esto es una cadena de caracteres, pero está escrita de tal manera que sea válido el formato JSON. O sea que cuando yo le aplico a esto, parsec a esto, él me retorna un objeto como este. Ya lo vamos a hacer. Entonces veamos. Fíjense, yo le paso, esto es válido para JSON. Fíjense, aquí tenemos, yo le paso una cadena de carácter que se llama, que está compuesta por la llave que abre y que cierra. Pero esto no es un objeto, esto es una cadena de caracteres. ¿Por qué? O es un string. ¿Por qué? Porque está entre comillas. Y fíjense que aquí me lo retorna como un objeto válido de JavaScript. True, ¿verdad? True lo retorna como true, no como una cadena de caracteres. Fíjense que si yo quiero, por ejemplo, aquí imprimir true, fíjense la diferencia. Aquí en la consola, vean la diferencia. Si yo le doy control S, perdón, aquí, console.true. Fíjense la diferencia como lo imprime. Este es el que me devuelve el método parse. Me está devolviendo
el, el tipo de dato true primitivo ¿verdad? Pero cuando lo imprimo como cadena de caracteres lo muestra diferente. O sea que esto y este son diferentes. Esto es true pero en string. Y esto es el tipo de dato true, booleano. Voy a eliminar esto. Ok. Ajá. 35 lo devuelve como un número. False lo devuelve como el tipo de dato booleano. Y fíjense que si yo coloco aquí un vector, lo devuelve como un vector porque es un tipo de dato válido para JavaScript. Ok, y fíjense que aquí tengo un objeto y fíjense algo aquí. Hay que tener cuidado con esto. Como ellos tienen que ir, ¿verdad? Para retornar un objeto válido para JavaScript, la sintaxis de JSON no debe tener errores. Fíjense que clave, valor están las dos entre comillas. ¿Se dan cuenta? Clave, valor entre comillas. Y fíjense que aquí tengo que utilizar la comilla simple para decir que esto es una cadena de caracteres. Porque si coloco doble comilla me va a dar un error. Porque JavaScript no va a saber dónde comienza y dónde termina el string. Entonces para eso se combinan la comilla simple y la doble comilla. Entonces fíjense que aquí cuando yo salvo esto, aquí me está devolviendo nombre Pedro, apellido Pérez. Aquí. O sea que me está retornando un objeto. Lo mismo, fíjense que aquí tengo otro, aquí tengo carrera, informática, asignatura, aquí dentro hay otro objeto y turno mañana. Y fíjense como yo digo, bueno, datos académicos igual a json.parse. Hace la conversión del objeto de esta cadena de caracteres, fíjense que esto es una cadena de caracteres, aquí está la comilla, el apóstrofe aquí termina y sigue siendo una cadena de caracteres. Y aquí hace la transformación y cuando imprimo datos académicos, aquí aparece carrera, informática, asignatura y aparece todo esto. Ahora fíjense, si yo llego y coloco de repente esto acá, voy a copiarme undefined. Vamos a ver qué sucede. Fíjense que cuando vimos los datos válidos para JSON, undefined no está implícito. Entonces queda un error. ¿Ves? No es válido para JSON, en JSON. Entonces, pero fíjense, con esos conjuntos de datos, o sea, con esta sintaxis que tiene JSON, pues hay infinidad de sistemas que utilizan esta notación. Los bancos, Android, por ejemplo, los teléfonos utilizan mucho esto. La transferencia de datos se hacen en este formato. Java también, Java que es una plataforma para desarrollo móvil, utiliza mucho, bastante esta. Entonces, bueno, aquí tenemos en el código 2. Fíjense, aquí tengo otro ejemplo. Aquí tenemos perdón, esto era que estaba practicando por acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Practicar con esto, con JSON, hacer pruebas, etcétera, etcétera, investigar un poco más en internet para profundizar sobre este formato. Todavía nos queda mucho por ver. Que tengan buen día.